Muy bien, continuamos con el programa establecido y es el momento de presentar al máster ingeniero Edison Moscoso, investigador asociado de SISMIT de la UNI, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil en la UNI y quien actualmente se encuentra siguiendo su doctorado en Japón. El ingeniero Moscoso nos hablará sobre el desempeño estructural de edificaciones de albañilería, considerando el efecto de la interacción suelo-estructura. Ingeniero Moscoso, buenos días, es su turno. Muchas gracias. Gracias, sí. A ver, voy a compartir la pantalla. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, como indicó, muchas gracias, al ingeniero Ríos. El tema va a ser desempeño estructural de edificaciones de albañilería considerando el efecto de la interacción sobre la estructura. En general se está haciendo un proyecto en el SISMI, bueno, de lo que estoy haciendo una línea de investigación con temas del comportamiento de albañilería, basados un poco en lo que el SISMI viene recopilando año a año información del comportamiento de la albañilería y va viéndolo aplicado con diferentes campos en la ingeniería estructural. Entonces, esta es parte de un avance de una línea de investigación para poder continuarla más adelante. Así que se va a hacer una visión un poco general de esta. Un poco para poder darnos en cuenta de esto es la parte de interacción sobre la estructura que de repente nosotros en un tema de consultoría como proyecto poco lo revisamos. De repente se toca más como un tema, en el caso del Perú, como un tema más de investigación, pero en otros países se toca como un tema más de consultoría y aplicación. Entonces, este se basa básicamente en el proceso en el cual la respuesta del suelo influye en el comportamiento de la estructura, y así como la estructura puede influir en lo que es el suelo. Entonces, de acuerdo al tipo de estructura o al tipo de suelo, nosotros podríamos tener diferentes tipos de respuesta, no solamente la disminución, que comúnmente es lo que nosotros percibimos de esta, que pueda haber una disminución de la respuesta, sino poder haber un incremento. Entonces, lo que se ha hecho acá es un poco darle la forma para ver en un cierto caso puede haber algún incremento de la respuesta sísmica y en cuánto podría ser esta para poder dejar y continuar con algunos parámetros adicionales. Para poder realizar un modelo para analizar la interacción suelo-estructura, dice, el sistema de una estructura considera la interacción sobre la estructura que puede ser dividido en dos subsistemas. Estos son primero en una edificación con una cimentación y el segundo es suelo con cimentación de masa despreciable, que es más o menos lo que se ve en la imagen de acá. La edificación en dos de ellas, ¿no? La edificación con su fuerza de interacción y otra que tendría que ser, bueno, y con la cimentación y la otra que vendría a ser la cimentación de masa despreciable con la interacción de las fuerzas y la aplicación de la excitación sísmica. Pero esta segunda puede también ser subdividida en otros dos subsistemas de interacción, los cuales son bastante conocidos como la interacción cinemática y la interacción inercial, que también lo podemos revisar acá, en la cual una de ellas vendría a ser la aplicación de la excitación sísmica y la otra lo que debe ser las reacciones y de las fuerzas de interacción con la estructura, ¿no? Es muy conocido en el caso de la parte de la interacción cinemática por la variación de la respuesta que se tiene cuando tiene una cimentación, que es muy diferente a que se tenga lo que se le llama un campo libre, donde no se estuviera la estructura y la cimentación. Es muy diferente. Entonces, justamente este efecto que se da por el embebido de la cimentación es lo que se le llama la interacción cinemática. Y la interacción, bueno, inercial es también bastante conocido, se usa bastante para cuando se quiere reflejar esta, porque en base a las fuerzas, la interacción, se puede hacer un modelo típico de fuerzas y desplazamientos, en los cuales estarían estos resumidos con el comportamiento, con una matriz de rigidez que se le llama una matriz de impedancia, una matriz de impedancia dinámica, que es bastante conocida y que esto podríamos subdividirlo en dos de ellos, algunos que sean traslacionales y algunos que son de rotación. Justo más adelante voy a mostrar uno del estado del arte en el cual aplican lo que es el de rotación, el rotacional, considerando los giros, ¿no?
Más o menos eso es lo que se hace, pero el tema sería cómo vendría a ser el comportamiento de la interacción suelo-estructura en general para poder ver cuál vendría a ser el campo de aplicación en base a las estructuras de albañilería y el desempeño que nosotros tenemos de esta. Nosotros tuviéramos una estructura como esta, en la cual tenemos la parte superior, la subestructura y la parte de la cimentación, y el efecto de ambas vendría a ser el efecto de la interacción suelo-estructura. Y vamos a ver un poco este primer caso que podría darse. Si nosotros, por ejemplo, mantenemos lo que es fijo la estructura, por lo contrario, variamos lo que es los periodos de la cimentación, nosotros vamos a tener esta variación en la estructura, ¿no? Vamos a tener de que el amortiguamiento va a terminar aumentando y los periodos también van a terminar aumentando de la estructura total, del sistema en conjunto. El aumentar el amortiguamiento, nosotros sabemos en general, como para poder hacer un análisis, que en la respuesta de la estructura terminaría disminuyéndose. Al disminuirse, nosotros tenemos dos casos. Al aumentar los periodos, podría en el lado derecho las aceleraciones disminuirse, que es lo que comúnmente se tiene cuando se aplica esto de interacción sobre estructura, pero también tenemos en periodos cortos en los cuales la aceleración o la respuesta de la estructura podría incrementar, que es un poco lo que se quiere ver en el tema de albañilería, para poder revisar este incremento si pudiera ser de alguna manera importante, ¿no? Eh, y el otro caso podría ser, al contrario, eh, si por lo contrario nosotros tenemos el cambio de la subestructura. Si tenemos el cambio de la subestructura y mantenemos lo que es el suelo, lo que estaría cambiando es que el amortiguamiento de la estructura, por lo contrario, disminuiría. Y los periodos de la estructura final, pues de todas maneras siguen aumentando. Por lo que tendríamos un aumento de las respuestas y nuevamente se ven dos casos en los cuales las aceleraciones podrían decrementarse o podrían aumentarse. Sin embargo, este caso de acá es menos aplicativo para lo que nosotros queremos ver en el caso del incremento de la aceleración, en el caso a comparación de lo que vendría a ser este. Entonces, un caso como este es el que se va a terminar revisando para el caso de las edificaciones de albañilería con periodos o frecuencias altas, ¿no? Un poco para ver el estado del arte, Canan, James y Haldar realizan el año 2020 una investigación haciendo comparaciones de una estructura de concreto armado, de pórticos y muros estructurales de concreto armado, en ambas direcciones, regular, y aplica dos tipos de cimentación, una convencional de base fija y otra considerando la rigidez rotacional, o sea, una cierta flexibilidad para el caso de la rotación en la cimentación, y aplica lo que son rigideces propuestos por lo que es por el FEMA 356. Existen diferentes normativas internacionales que ya generan diferentes tipos de rigideces, lo que decíamos, para poder considerar esta interacción de suelo-estructura, que ya están establecidos de acuerdo a parámetros del suelo. Nosotros no vamos a aplicar estos, más adelante vamos a aplicar una metodología propuesta. Y si bien esto de acá aplica algunos sismos que son de Estados Unidos, como es el Yermo, Pomona, esta investigación ha sido por alguien de India, por lo que el espectro de diseño es aplicado al espectro de la normativa de India. Entonces, los tipos de suelo que varían son suelos densos, llaman, intermedios y blandos, con estas velocidades de ondas de corte, ¿no? Que son un poco menores de repente en comparación a lo que nosotros tenemos o lo que es la normativa americana. Más o menos lo que tiene en el caso del registro de Yermo y Hollister, tiene de que para la cimentación convencional y en todos los tipos de suelo, y en el caso de suelo denso, termina siendo los desplazamientos superiores al permitido.
Sin embargo, cuando tienes solamente las rigidez rotacionales en suelos intermedios y blandos, ahí sí estos valores son menos del permitido, pero el desplazamiento vertical sí termina siendo significativo. Y en el caso del registro de Pomona, pues todos los casos es muy parecido al anterior, en el cual todos están dentro de los permitidos, al considerar tanto la cimentación convencional como la rigidez rotacional. Y el comportamiento no lineal se basa en una de las columnas, termina siendo en el suelo blando, no lineal, y luego suelo intermedio rígido se comporta como como comportamiento lineal, como se puede ver. La de color azul es de comportamiento en suelos intermedios y densos, y en el caso del color plomo es el de suelos densos, ¿no? Ese comportamiento que termina teniendo en comparación cuando se le aplica una flexibilidad en la rigidez de la cimentación para la interacción suelo-estructura. Otro de ahí se hace un análisis de la interacción suelo-estructura para proyectos energéticos. En este caso de acá se le aplica a una estructura, un tanque de almacenamiento de gas natural líquido, y se aplican 3 tipos de masas: la masa exterior del tanque del concreto, y también una masa, bueno, un contenido líquido interno que tiene la masa convectiva impulsiva que nosotros conocemos. Y lo que hacen es un modelo de la estructura lineal equivalente, considerando diferentes tipos de factores reducidos con rigideces reducidas. Ese factor DR lo varían entre 1, 1.5 y 2, y hacen a partir de eso la respuesta haciendo algunas variaciones del modelo del suelo, que lo hacen con la herramienta computacional Plaxis. Se utilizan también 3 registros sísmicos, lo que es Loma Prieta, Nordisch y Totori, y hacen un análisis de una columna de suelo en campo libre, para poder obtener lo que es la respuesta de la estructura y poder ajustar los registros a esta como si este fuera el espectro, bueno, es el espectro el espectro objetivo, lo toman como un espectro objetivo, y eso los terminan ajustando a este. Entonces, las respuestas que tienen acá son variables. Para las diferentes masas pueden haber o amplificaciones o disminuciones, dependiendo del tipo de que sea esta. Esto llama la atención nuevamente a que no necesariamente puede disminuir las aceleraciones, también, o la respuesta en general puede también aumentar, ¿no? En otra investigación que hacen, es de una tesis doctoral, que lo hacen en Italia, terminan haciendo el análisis de estructuras aporticadas de concreto armado de 4 o 8 pisos. Usan la herramienta computacional el OMPSIS, y, bueno, consideran la no linealidad concentrada en el caso de las vigas y columnas, y consideran 3 tipos de modelos para la cimentación y las consideraciones del suelo, lo que son consideraciones de base fija, que comúnmente se toma esto para poder hacer las verificaciones; otro de unas vigas no lineales tipo Winkler, y otro un elemento finito en 2 dimensiones del suelo, en una sola capa, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de modelos que terminan considerando una base fija. Acá está la viga no lineal de Winkler, y acá está el elemento finito en 2 dimensiones, donde consideran en la parte inferior de la estructura o en el contacto una viga rígida. Y en base de esto poder revisar lo que es el comportamiento de la estructura con esta de acá. Lo que terminan haciendo es considerando 21 registros sísmicos, y de los 21 registros sísmicos terminan considerando 2 tipos de estructuras eh, en base a las disposiciones sísmicas con las cuales hayan sido diseñadas estas. Algunas han sido sin disposiciones sísmicas, y algunas con disposiciones sísmicas. Existen algunas estructuras que terminaban colapsando y no las han metido dentro de la respuesta, y han terminado haciendo estas comparaciones. Existen 2 parámetros que terminan revisando, lo que es el ratio de la cortante máxima y el ratio de las distorsiones de la estructura. Entonces, se nota también en ambos casos que terminan reduciendo lo que es la respuesta final de la estructura, para el caso que se considera la interacción suelo-estructura, y más inclusive cuando se considera elementos finitos en el tipo de suelo en todo el estrato. Entonces, básicamente lo que se ha hecho es unos pequeños modelos para poder hacer justamente esto. Este es el tipo de estructura que el año pasado se hizo o se mostró en el mismo simposio que realizó el SISMIT. El año pasado
los mismos tipos, el mismo arquetipo se usó, solamente que la investigación que sigue continuando también en paralelo fue en el efecto de la bidireccionalidad y ángulo de incidencia. Ahorita un poquito más adelante les voy a contar de que en paralelo se está haciendo también es un poco de esto, pero este es el tipo de arquitectura que nosotros comúnmente tenemos en edificaciones de albañilería, en la cual una de las direcciones, la longitudinal, tenemos albañilería y en la otra dirección tenemos una estructura aporticada. Lo que se han hecho son este arquetipo en el cual se considera albañilería en una dirección, pórticos en otra dirección, de 1 a 5 niveles. Acá hago un poco de paréntesis, que era lo que les comentaba. Actualmente, bueno, el CISMIT bueno, con mi persona y con 2 estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, hemos presentado al Congreso Nacional de Ingeniería Civil un pequeño artículo, justamente continuando un poco la investigación que se había presentado en el simposio del mismo CISMIT del año pasado, del efecto de la bidireccional y ángulo de incidencia, pero en este caso el efecto que tiene acoplado en estos sistemas híbridos, el cual terminas teniendo restricciones de las deformaciones debido a la dirección longitudinal por la albañilería, que no deja de formarse el caso de las estructuras en la dirección de concreto, debido a que primero colapsa lo que es la albañilería. Si colapsa primero lo que es la albañilería, no deja desarrollar el desempeño de la otra dirección. Entonces, eso es lo que ha terminado siendo la conclusión un poco del artículo. Es por ello que acá se está considerando solamente la dirección de la albañilería para poder revisar como la más desfavorable. Dentro de las investigaciones que ha realizado el CISMIT, ha realizado diferentes estados límites para poder considerar el comportamiento no lineal de la estructura. Se ha hecho en base a diferentes tipos de ensayos que hasta la actualidad se siguen realizando y se siguen ajustando. En la actualidad se tiene un paper desarrollado por el CISMIT en el cual presenta una forma como obtener esfuerzos de corte y poder hacer el modelamiento no lineal de la estructura y unos ciertos límites en los cuales, el estados límites de daño en los cuales se pueden clasificar al comportamiento o al desempeño de la albañilería o del sistema de albañilería, eh, si es elástico o inelástico, ¿no? ¿Qué es lo que se ha considerado? En las condiciones de sitio se ha considerado un suelo blando. Un poquito más adelante voy a mostrar el por qué se considera esto. Un peso específico de 16 kilonewton metro cúbico, un coeficiente de Poisson de 0.3 en las condiciones de sitio. Y lo que nosotros tenemos es que la rigidez del suelo está influenciada por la deformación de corte cíclico, el esfuerzo de corte promedio y otras propiedades dinámicas de los suelos. Eso lo que nosotros conocemos para el caso de las características dinámicas del suelo. El módulo de corte secante, que es el que nosotros revisamos por acá, puede ir variando con la amplitud de la deformación. Y en el caso del origen, cuando se toma esta cortante, vendría a ser lo que es el módulo de corte máximo. Y esta relación entre ellas es justamente el que me termina definiendo lo que es el comportamiento dinámico del suelo y que se utiliza para este tipo de modelo que es propuesto por Wolf, que es el modelo del cono, para poder caracterizar lo que es el tipo de suelo y es el que se ha terminado utilizando en este primer avance de investigación. Adicional a esto, se ha considerado un registro sísmico compatible o espectro compatible con el espectro de la norma, considerando un espectro con suelo blando. Sin embargo, no se ha hecho compatible las fases con ningún tipo de registros sísmicos. Tenemos pocos registros sísmicos en suelos blandos de gran intensidad, por lo que se ha utilizado la envolvente de Jennings que está aplicada en el código japonés para poder tener este sismo artificial. Este es el que se ha terminado considerando. Y bueno, los resultados que se tienen en comparación considerando la interacción suelo-estructura y comparación con el modelo, primero para poder revisar algo sencillo, solamente los periodos fundamentales en variación de estas. En el caso del sistema de albañilería, terminan habiendo mayores amplificaciones de estas, ¿no? Entonces, la idea un poco de esto es esto de acá. Lo que viene a ser de color
verde viene a ser lo que es la interacción suelo-estructura, y la idea sería mantenerlo como las estructuras de sistemas de bañería son de altas frecuencias. Nosotros tendríamos en esta zona justamente en la que habría amplificaciones. Cabe resaltar que obviamente los registros son arbitrarios, son variables, así que no necesariamente se da de esta manera, pero es para una primera intención, un primer avance y se pueda seguir continuando con esta investigación. Entonces, se puede notar que para un primer nivel y para un segundo nivel, efectivamente, haciendo un pequeño análisis con solamente las variaciones de periodos y el espectro de respuesta, hay una pequeña amplificación que se tendría que verificar después. Y luego se encuentra en la plataforma y nuevamente, cabe resaltar que no se ha usado lo que es el espectro de diseño, se ha usado el registro, o sea, el registro envuelve o está en promedio más o menos lo que tiene el espectro de diseño, ¿no? Como espectro objetivo. Entonces puede haber ciertas variaciones en la respuesta. Entonces, finalmente se hace, en base a las definiciones anteriores, se ha revisado lo que son las distorsiones. Un poco se ha limitado a que tengamos a partir de 1 por 1000, que la albañilería pueda empiece a estar dañada, lo que es la sedencia en este tipo de material que se ha utilizado. Y considerando ello, se tienen estas respuestas. Lo que se ha considerado son 3 factores. La norma E070, bueno, la norma E030 considera 2 tipos de sismos, el moderado y el sismo severo. La norma E070 define el sismo moderado como la mitad del sismo severo en las respuestas de esta, por lo que se ha considerado un factor de 0.5 para poder considerar como si fuera un sismo moderado, un factor de 1 como el sismo severo, y un factor intermedio que vendría a ser 0.75, que estaría entre los dos, entre el sismo moderado y el sismo severo. Para considerar el sismo moderado, se ha terminado esta respuesta. En todas las respuestas del primer nivel, las desplazamientos, distorsiones han sido bastante pequeñas, así que se podría un poco desestimar las del primer nivel. Sale un poco más en el caso de la respuesta con base fija, pero podríamos, para el patrón que se tiene en los demás niveles, se podría desestimar lo que es el primer nivel. El patrón que se tiene en los demás niveles, sea para sismo moderado, entre moderado y severo y el severo, es más o menos de que cuando se tiene una respuesta, un comportamiento lineal que vendría a ser menos de, considerando que sea una distorsión de 0.001, existe una mayor amplificación de la interacción suelo-estructura efectivamente, pero cuando estas zonas, como ven acá en el cuarto nivel y quinto nivel, ingresa a la no linealidad, que son los primeros niveles, terminamos dando cuenta que termina con base fija, termina siendo tan igual o mayor que la interacción sobre la estructura. O sea, de todas maneras termina viendo lo que es un decremento de ella. O en el peor de los casos se podría considerar que sea igual, pero no necesariamente que vaya a reducir en la parte no lineal. Y en la parte superior sí termina aumentando, que vendría a ser en los comportamientos lineales en los últimos niveles. Lo mismo sucede para un sismo entre sismo moderado y sismo severo, y lo mismo sucede para el caso de un sismo severo, donde se nota más que en la parte no lineal se termina teniendo menos respuesta con la interacción sobre la estructura que con una base fija, y en las partes superiores un poco más ligero vendría a ser mayor lo que es la interacción suelo-estructura. En base a esto se puede continuar la investigación. ¿Por qué? Porque este modelo es un modelo bastante regular. Existen otras irregularidades y otros tipos de materiales. Se ha considerado acá un material de albañilería artesanal. Podrían hacerse variaciones de estas con arquetipos que se tengan en albañilería en el caso del Perú, y poder revisar con otros parámetros si esto podría amplificar un poco más. Se puede concluir con esto que no necesariamente va a disminuir la respuesta de la estructura. Pueden existir casos en los cuales nosotros tengamos o iguales comportamientos o mayores de estas, y poder continuar con esta investigación. Eso es todo lo que quería mostrar por ahora. Muchas gracias. A usted, ingeniero Moscoso, muchas gracias por su presentación.